La fuga térmica está iniciada por una especie de cortocircuito interno en la batería. Puede haber varias razones por las cuales ese cortocircuito se causa, pero generalmente se trata de una cosa, es de que, lo voy a dibujar esto, ya voy a compartir otra pantalla, es que una batería generalmente tiene un anodo y un catodo, que es la parte, ¿no es cierto?, positiva, negativa, si alguien recuerda la química, electroquímica. Entonces en la célula uno tiene el lado positivo, el negativo, por eso tiene los contactos, ¿no?, positivo y negativo, y en el medio hay un separador. Y ese separador realmente es un film, o sea, un pedazo de plástico, nada más. Entonces si uno daña ese plástico, ¿no es cierto?, ese separador, entonces se hace el cortocircuito interno. El daño a ese separador puede ser por estrés mecánico, por ejemplo, que la batería se caiga, ¿no es cierto?, se afecte con fuerzas mecánicas. En el caso de un auto, un choque a 50 kilómetros por hora o a lo que sea, puede generar entonces un estrés mecánico en la batería, dañar el separador, y ahí empieza el problema. También, dado de que esto es plástico y generalmente el material alrededor de la batería también es plástico, todo es susceptible al calor. Entonces puede haber un incendio en otra cosa. Puede ser un incendio, qué sé yo, en algo eléctrico, puede ser en el televisor, o puede ser, qué sé yo, un calefactor, o en el caso de un auto puede ser los frenos, puede ser otra falla que cause un incendio, que ese incendio afecte entonces térmicamente a la batería. Y entonces, ¿qué pasa? Se deteriora, se daña por el calor, se empieza a dañar y el separador se puede dañar. Otra gran falla, que es muy común, es la sobrecarga. Las baterías generalmente tienen un sistema de control en inglés se llama Battery Management System, o sea, sistema de control de la batería, que es lo que está monitoreando todo el tiempo la carga, ¿no es cierto?, la temperatura, etc. Y eso es un circuito electrónico que para la carga. Por eso cuando uno pone la computadora a cargar, ¿no es cierto?, cuando llega a 100 ya no sigue entrando corriente hasta que baja a 90 y algo, y ahí puede topar o recargar de vuelta. Si hay una falla en ese circuito eléctrico, entonces la batería se puede sobrecargar. Quiere decir que también sube la temperatura, y ya voy a nombrar qué es lo que causa eso. Y después otra de las causas puede ser fallas en la producción. O sea, si la batería tiene fallas en la producción, solo para dar un ejemplo, la fábrica donde estuve trabajando ahora produce alrededor de 120.000 baterías al día, todos los días del año. Entonces basta con que haya 1% o menos de 1%, ¿no es cierto?, que tenga una falla, y eso se hace una gran cantidad de baterías, ¿no es cierto? Y como consumente uno, bueno, las baterías han pasado por proceso y todo, pero nunca está seguro de que está perfecto el producto. Puede haber una pequeña falla en la producción que cause esto. Voy a cambiar de imagen un momentito, quiero dibujar esto. Así que voy a hacer digamos que esto sea una célula o una batería. Entonces tenemos el separador en el medio, tenemos de un lado, ¿no es cierto?, el anodo, del otro lado tenemos el catodo, y generalmente esto tiene, ¿no es cierto?, un contacto aquí, ¿no es cierto?, positivo, negativo, y entonces uno empieza a cargar la batería. La batería, entonces, de un lado de la batería está una masa, que es masa bien como una pasta, bien tipo como arena mojada, ¿no es cierto?, que está de este lado aquí. Y es ahí donde se genera la carga en sí, y del otro lado tenemos lo similar, anodo y catodo.
Cuando uno empieza, y aquí en el medio, ahora lo estoy exagerando, la distancia entre esto y el separador. Generalmente esto puede ser mucho más chico, ¿no es cierto? O sea, mientras más distancia hay contra el separador, pues una batería de cierta capacidad, menos distancia, ¿no es cierto? Pero generalmente esta distancia es muy, muy, muy poca. Cuando lo que empieza a pasar aquí, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, parece que, ahí está, listo. Lo que empieza a pasar aquí, entonces, es que aquí se empiezan a formar, con la carga, aquí se empiezan a formar algo que se llaman dendritas, que no hay una mejor manera de explicar esto de que piensa uno en raíces o estalactitas, son cristales que se empiezan a formar desde aquí y se van yendo hacia el separador, ¿no es cierto? Empiezan a crecer de aquí y bueno, es como ver como una serie de raíces, ¿no es cierto?, de un árbol en cristal que van creciendo. Y esto pasa siempre. Ahora, si se hace una sobrecarga, entonces lo que va a pasar con estos cristales es que van a llegar al separador y lo van a perforar. Entonces ahí tenemos un daño aquí y se hace el cortocircuito interno, entonces se descarga toda la energía. Una batería descargada que uno compra hoy no está 100% en descarga, porque la batería has tenido para iniciar el proceso químico en la batería hay que cargarla varias veces. En la fábrica que yo trabajaba, las baterías hay habitaciones donde tengo 26.000 baterías en carga todo el tiempo. En habitaciones que son 4 de esas habitaciones que tengo 1.500 metros cuadrados por 23 metros de alto, llena de estanterías, ¿no es cierto?, donde las baterías están en carga. Entonces, se cargan, se descargan, se cargan, porque cuando se cargan empieza el proceso químico, que es más o menos, no es tan lejos como, qué sé yo, como hacer vino, ¿no es cierto? Uno agarra los materiales, que en el caso de la uva, que es el material puro, lo trabaja, ¿no es cierto? Después lo pone a fermentar, etcétera, y uno lo mezcla, ¿no es cierto?, lo fermenta y después tenés un producto después de un tiempo. Y las baterías pasan por este tipo de cargas y después se ponen un X cantidad de días a madurar, donde todo el proceso químico está pasando. Y todo eso puede fallar. Si no falla, también se llenan de gases aquí adentro, entonces son sacadas, se les saca el gas, se las vuelve a mandar a cargar, etc. Entonces pasa por un sistema de control de calidad. Ahora, no significa con que hayan pasado por el sistema de calidad de que estén sin defecto alguno. Entonces, una de las causas cuando digo que la sobrecarga lo que hace, ¿no es cierto?, o puede haber otra cosa, es de que si hay un defecto en la producción puede causar que aquí adentro haya pequeños pedacitos de metal, ¿no es cierto?, y esas impuridades aquí, ¿no es cierto?, pueden hacer que estos pedazos de metales, que son duros, por supuesto, entonces, ¿qué pasa? Pueden tajear, ¿no es cierto?, dañar el separador. Si es que hay alguna pregunta, mientras voy dando el tema, que se la escriban inmediatamente o la tiren o levanten la mano para tirarla y veamos el tema ahí mismo, en vez de hablarlo media hora más tarde cuando ya estamos hablando de otro tema. Entonces, voy a nombrar acá, ahora, en gráfico, cosas que pueden causar un cortocircuito interno. La deformación, ¿no es cierto?, de la batería puede ser por varias cosas. Esto puede ser por calor, por estrés mecánico, las dendritas, ¿no es cierto?, por la sobrecarga que se le da, partículas dentro de la batería, y no encontré otra mejor palabra que penetración, o sea, de que en caso de que, por ejemplo, en el caso de un auto eléctrico que entra en un choque, ¿no es cierto?, pueden haber entonces pedazos metal o pedazos de construcción, en el caso de que que penetre la batería y rompa el separador. Entonces, esto puede causar entonces una sobrecarga eléctrica, también puede ser la causa a este proceso, o una carga eléctrica prolongada, pesada, uso pesado, ¿no es cierto?, o carga rápida, descarga rápida. Sobredescarga también puede causar esto, porque hace que el proceso tiene una cierta resistencia
¿no es cierto? Uno sabe que cuando uno pasa, si uno piensa en las ampolletas viejas, ¿no es cierto? La corriente pasa y crea calor. O sea, el hecho de que la corriente corra de un lugar a otro causa calor. Entonces, si se hace a gran fluido, por decirlo así, entonces eso crea una resistencia y calor. O exposición externa al calor, ¿no es cierto? Bueno, entonces todas esas son causas que pueden dar, hacer que la batería entre en fuga térmica. Entonces ya, estas baterías generalmente trabajan a una temperatura, la temperatura optimal es alrededor de los 40 grados, 60 grados, algo así, depende del tipo de baterías. Por eso se dice que no tiene que estar mucho al calor, o sea, más temperatura porque las hace menos efectivas, o más frío porque las hace más efectivas. Pero cuando empieza la fuga térmica, entonces empieza a aumentar la temperatura dentro de la batería y ya empieza a pasar, pasando los 60, pasando los 70, 80, y ya la curva se hace exponencial. Y ahí entonces entramos en lo que es la fuga térmica. ¿Y qué pasa? Entonces, bueno, antes de entrar acá, antes de entrar a regulaciones, voy acá. La fuga térmica, entonces, hace que los materiales que están ahí adentro, entre otras cosas, tenemos plástico, tenemos el electrólito, creo que se llama en español, que es un líquido combustible. Entonces esto con el calor empieza a pirolizar. Y lo primero que se ve en estas baterías es un escape de gas, ¿no es cierto? Y ese gas es combustible. Y puede salir a poco al principio y de repente cuando esto ya toma, puede salir mucho más gas también. Vamos a ver un pequeño videíto. Eh, Creo que la mayoría que han andado mirando el tema quizás lo ha visto, es ¿cómo se dice? Un scooter o un cierto eléctrico o un monopatín eléctrico, ¿no es cierto? Esto es en Zagreb, en la calle, que no, esto no está cargándose o descargándose, ha estado en uso simplemente, y es un típico, lo que pasó ahora es un típico principio de que está saliendo gas y que hay una fuga térmica en proceso. Me gusta este video porque es simple y ya voy a mostrar, explico por qué lo estoy mostrando, pero lo que quiero que observen acá es la cantidad de gas que crea esta pequeña batería, porque esta es una batería pequeña comparada con la batería de un auto o las baterías que se usan en edificios para almacenar energía. Entonces, siendo que los gases son combustibles, etcétera, hay calor, hay una fuente de emisión, tarde o temprano uno tiene una llama externa. Y bueno, esta llama genera también su radiación, su calor, puede afectar cualquier cosa que esté cerca, que sea combustible, ¿cierto? Sea un auto, sea, si esto es, creo que hay un video similar dentro de un departamento, está un padre con su niña y esto ocurre cuando se está cargando, ¿no es cierto? Eh, pero lo que me interesa es un poquito acá es mostrar la cantidad de humo que crea y lo rápido que lo crea. Por eso lo voy a mostrar una vez más. O sea, con la rapidez con lo que esto ocurre cuando ocurre. O sea que el tiempo de reacción es muy breve, ¿no es cierto?